Hay personas que, con solo cerrar los ojos, ven más que nosotros con todos los sentidos despiertos. Hay almas que cruzan los límites de lo visible, que dialogan con el silencio, que arden sin consumirse. Esta es la historia de una mujer que escuchó a Dios hablarle al corazón, y que también descendió, aunque fuese brevemente, al horror del infierno. Fue perseguida, incomprendida, tentada, pero también elevada. Su alma salió de su cuerpo más de una vez, y lo que presenció no cabe en los libros. Hoy, más de 400 años después, sus palabras siguen estremeciendo a místicos, científicos y teólogos. Suscríbete si alguna vez has sentido que hay algo más allá de lo que ves, porque lo que estás a punto de descubrir puede sacudir tu visión del alma, del más allá y de ti mismo. Quédate hasta el final, porque hay una visión suya, jamás reconocida oficialmente por la Iglesia, que fue sellada durante siglos en un convento, y que, según algunos, predice un evento que aún no ha ocurrido. Teresa de Cepeda y Ahumada nació en Ávila, en el año 1515. Fue una niña inquieta, extremadamente vivaz, con una imaginación poderosa y una devoción que a veces asustaba incluso a su familia. A los 7 años convenció a su hermano Rodrigo para escaparse juntos a tierra de moros, en busca del martirio. «Quiero ver a Dios», le decía. Pero un tío los detuvo a tiempo, justo cuando cruzaban el portón de la ciudad. Aunque la aventura terminó allí, en su interior, Teresa ya había comenzado un viaje que no tendría regreso. Desde joven, la muerte y la eternidad la obsesionaban. Leía vidas de santos con una mezcla de fervor y fascinación. Pero también sentía la atracción de lo mundano, la vanidad, la lectura de novelas de caballería, la atención de los hombres. Era hermosa, astuta, encantadora. Y eso la colocaba en tensión constante entre el deseo de agradar al mundo y el impulso de consagrarse enteramente a Dios. A los 20 años ingresó en el convento de las Carmelitas de la Encarnación. Pero aquello no fue aún la santa que hoy veneramos. Teresa enfermó gravemente. Estuvo meses al borde de la muerte. Sus órganos fallaban. Su cuerpo se paralizó. En un momento, incluso fue dada por muerta. La enterraron viva, aunque sin saberlo. Su respiración era tan débil que pasó 3 días en un estado cercano al coma, hasta que despertó, contra toda lógica, en medio de la noche, envuelta en sudor, mirando fijamente al crucifijo colgado en su celda. Aquel momento fue el primero de muchos. Porque Teresa, sin buscarlo, comenzaría a experimentar fenómenos místicos que iban más allá de toda explicación médica o psicológica. Entraba en trance durante la oración. Escuchaba palabras interiores con una claridad que le aterraba. Veía imágenes tan vívidas que a veces no sabía si estaba despierta o dormida. Y un día, sin previo aviso, fue arrebatada. Su alma, eso escribió con una calma desconcertante, fue conducida por un ángel al infierno. No lo vi, lo sentí, dejó escrito. Era un lugar cerrado, oscuro, de un hedor insoportable, donde todo era tortura sin descanso. No por fuego visible, sino por una angustia que no tiene nombre. Supe entonces que, aunque fuera un instante, aquello bastaba para que el alma jamás lo olvidara. Esa visión la marcó para siempre. No por miedo, sino por amor. Porque comprendió, como pocas personas lo han comprendido, que Dios no quiere que vayamos allí. Que el infierno existe, pero que Dios lo evita hasta el último momento. Y que la verdadera tragedia no es el castigo, sino el rechazo voluntario de la luz. Desde ese día, Teresa se volvió otra. Ya no rezaba. Vivía en oración. Ya no buscaba consuelo. Lo era para los demás. Comenzó a escribir lo que vivía, no por vanidad, sino por obediencia. Su confesor, y luego su obispo, le pidieron que dejara testimonio de sus experiencias. Así nació el Libro de la Vida, un texto explosivo, lleno de profundidad espiritual, pero también de descripciones que helaban la sangre. Y entonces, comenzaron los problemas. Porque
Tenía una inteligencia extraordinaria, una gracia para convencer y una firmeza que desconcertaba a sus oponentes. Respondía con dulzura, pero sin ceder ni un milímetro cuando se trataba del Evangelio. Su vida se convirtió en un vaivén constante entre fundaciones, cartas, oración, enfermedades, éxtasis y persecuciones. Viajaba por caminos polvorientos en una carreta desvencijada, rodeada de hermanas que la seguían sin comprender del todo cómo aquella mujer enferma, frágil, a veces al borde de la muerte, irradiaba tanta fuerza. Pero había algo más. Porque a medida que crecía su obra, también crecían sus visiones. Una de las más desconcertantes, que no incluyó en sus libros oficiales, pero que sí quedó recogida en cartas privadas conservadas en el convento de Alba de Tormes, relata que un día, en oración profunda, fue llevada en espíritu a un lugar de luz tan intensa que apenas podía mirarla. Allí, según ella, vio no a un ángel, ni a un santo, sino a la Santísima Trinidad en forma simbólica, tres luces fundidas en una sola llama. No oyó palabras, pero comprendió, con una claridad que no podía explicarse, un misterio sobre la creación que no se le permitió revelar. Días después, confió este secreto a su confesor, que le ordenó guardar silencio. Pero lo que pocos saben es que una copia de esa visión, escrita de su puño y letra en lenguaje velado, fue sellada y escondida en una doble pared del convento de San José, y solo fue encontrada en 1934, durante unas obras de restauración. El manuscrito estaba incompleto, pero se podía leer claramente la frase: «Vi el amor como raíz del ser, y toda criatura temblaba dentro de él». ¿Qué quiso decir con eso? ¿Fue una intuición teológica? ¿Una visión mística que conecta con la cosmología divina? ¿O algo aún más profundo? Lo cierto es que, con el paso de los años, su fama fue creciendo no solo en los círculos eclesiásticos, sino también entre los más humildes. Muchos iban a sus fundaciones solo para verla, pedirle consejo o tocar su hábito. Y a pesar de toda esa admiración, Teresa jamás se creyó superior. De hecho, cuanto más se acercaba a Dios, más sentía su pequeñez. «Humildad es andar en verdad», escribió. Y eso lo vivía a cada instante. Pero no todo fue gozo místico. Durante los años más intensos de su vida, sufrió múltiples enfermedades, algunas tan graves que durante semanas no podía moverse. Tenía fiebres altísimas, sangraba por la boca, se desmayaba. Y sin embargo, seguía escribiendo, dictando, animando a sus hermanas, rezando largas horas por los pecadores. Daba la impresión de que su cuerpo se consumía, pero que su alma se ensanchaba. Uno de los momentos más íntimos de su vida ocurrió una noche en Toledo. Estaba en oración, sola, en una pequeña celda, cuando, según relata ella misma, se le apareció un ángel con un dardo de fuego. No era un ángel como los pintores lo imaginan. Era bello, sí, pero de una belleza inhumana imposible de describir. El ángel alzó el dardo y lo clavó en su corazón. El dolor fue tan intenso que pensó que moriría. Pero al mismo tiempo, fue una dulzura tan infinita, tan arrolladora, que deseó que nunca acabara. Era un fuego que consumía sin quemar, escribió. Una herida de amor que no mata, pero que no deja vivir en la tierra. Aquel episodio sería inmortalizado por Bernini siglos después en la famosa escultura del éxtasis de Santa Teresa. Pero lo que los ojos no ven en ese mármol es lo que ella nunca pudo decir en palabras. Porque esa noche, según confesó solo a una de sus hijas espirituales, oyó de nuevo la voz del Señor. Y lo que le dijo, no lo reveló jamás. Lo que ocurrió en aquella celda de Toledo marcó un antes y un después. Teresa ya no era simplemente una reformadora, ni siquiera una mística. Era ahora alguien que había sido tocada por el fuego divino de una forma radical. El éxtasis con el ángel del dardo no fue una experiencia aislada. Durante los años siguientes, comenzó a tener fenómenos aún más desconcertantes, levitaciones involuntarias durante la oración, tan intensas que sus hermanas debían sujetarla, percepciones anticipadas de sucesos aún no ocurridos y una sensibilidad espiritual fuera de lo común. Pero
tanto, ella fundaba más conventos, escribía más obras y mantenía una intensa correspondencia con santos como San Juan de la Cruz, quien la consideraba madre espiritual y maestra de luz. En medio de esta tensión, tuvo una visión distinta a todas las anteriores. Fue en el convento de Villanueva de la Jara, en plena noche. Ella misma escribió sobre ello en una carta que fue encontrada siglos después, escondida detrás de una imagen de la Virgen. En ella decía: «Vi el cielo, no como lo pintan, ni como lo imaginamos. Vi un lugar donde no hay tiempo ni espacio, solo presencia, un océano de amor consciente. Vi almas, miles, entrando como gotas en una fuente, y al mismo tiempo, vi una sombra que trataba de huir. Y comprendí que incluso allí, al borde del cielo, aún hay quienes temen dejarse amar». La carta fue considerada apócrifa por algunos, pero su caligrafía era auténtica. Esa visión revelaba algo que nunca incluyó en sus libros oficiales, que incluso ante la puerta del cielo, el alma puede negarse a entrar, que la libertad humana es respetada hasta el final, y que el mayor sufrimiento no es el infierno en sí, sino la renuncia voluntaria al abrazo de Dios. Este pensamiento, que coincide con una línea profunda de la teología mística, revela la intuición de Teresa sobre la libertad, la gracia y el amor que espera sin imponerse. Era una mística, sí, pero también era una pensadora. Y eso la hacía peligrosa. Peligrosa para los que temen la verdad que no controlan. Peligrosa para los que creen que solo los doctores pueden hablar de Dios. Peligrosa porque hablaba desde la experiencia. En esa época escribió sus obras más conocidas: Las Moradas, Camino de Perfección, Conceptos del Amor de Dios. Cada una era más que un tratado espiritual. Eran mapas del alma. Guías escritas con sangre, lágrimas y fuego. En ellas no explicaba teorías. Contaba lo que vivía. Y lo hacía con una lucidez tan clara que sus libros siguen siendo hoy materia de estudio en universidades y seminarios de todo el mundo. Pero entre esas páginas hay frases que hielan el alma. Como esta: «Vi almas brillantes que caían por orgullo y mendigos que subían por amor». O esta otra: «Hay infiernos que comienzan en la tierra, cuando uno cierra el alma al amor». Frases que no son poesía, son advertencias y profecías. Porque, como se descubriría después de su muerte, Santa Teresa dejó un escrito que fue sellado en un sobre de cera, con la indicación de que no debía abrirse hasta pasados 300 años. ¿Y qué decía ese documento? Eso solo se supo en el siglo XX. En el año 1882, un joven sacerdote y estudioso teresiano llamado Fray Ignacio de la Cruz recibió permiso para acceder a los documentos ocultos del convento de Alba de Tormes. Allí, en una pequeña cámara junto a la sacristía, custodiados por las carmelitas y guardados en cofres de madera envueltos en lino, se encontraban centenares de cartas, fragmentos y textos no publicados de Santa Teresa. Muchos eran copias de cartas espirituales, exhortaciones a sus hijas, incluso algunas poesías no registradas en sus obras completas. Pero entre ellos había uno que sobresalía por su presentación: un sobre cerrado con 3 sellos de cera carmelita, acompañado por una nota manuscrita que decía: «No se abra hasta el año de nuestro Señor de 1915. Solo por manos de quien tenga fe». Lo más sorprendente es que nadie supo nunca quién lo selló. Algunas monjas afirmaban que el documento lo había preparado la misma Santa Teresa poco antes de morir. Otras sostenían que fue un acto de su confesor, para proteger algo que, en su tiempo, habría sido demasiado osado. El sobre fue examinado, fechado con precisión en 1582, y guardado hasta que se cumplieron los 3 siglos. En 1915, en plena Primera Guerra Mundial, la Iglesia autorizó su apertura. 3 teólogos de la Universidad Pontificia de Salamanca y 2 carmelitas descalzos fueron testigos de la ceremonia. Al abrirlo, encontraron lo que parecía una carta espiritual, escrita con la caligrafía temblorosa de Teresa. No era larga, apenas 2
nunca resulta inquietante. Porque vivimos en una era donde ya no se niega a Dios con rabia. Se le ignora con indiferencia. Donde ya no se peca con pasión. Se vive sin sentido. Y Teresa lo vio. Lo advirtió. Y escribió: más temo al alma tibia que al pecador arrepentido. Porque en el tibio no hay fuego, ni para el mal ni para el bien. En sus últimos años, Santa Teresa estaba agotada. Su cuerpo estaba roto por los viajes, las enfermedades, las mortificaciones voluntarias. Sufría dolores constantes en el pecho, apenas podía escribir. Pero su alma ardía. Seguía fundando conventos, escribiendo cartas, acompañando a sus hijas espirituales. Hasta el último aliento vivió como vivió Cristo, desgastándose por amor. Y sin embargo, en lo más íntimo, tenía una certeza que compartió solo con algunas de sus monjas. El mayor don que había recibido no eran los éxtasis, ni las levitaciones, ni siquiera las visiones, sino haber podido sufrir un poco por aquel que lo sufrió todo. El 4 de octubre de 1582, en Alba de Tormes, pronunció sus últimas palabras: «Muero, hija de la Iglesia». Y expiró con una sonrisa serena, con los ojos clavados en el crucifijo. Pero algo extraño ocurrió esa noche. El calendario gregoriano entraba en vigor esa misma madrugada. Y por un ajuste de fechas, el día siguiente no fue 5, sino 15 de octubre. Como si la historia, incluso en lo pequeño, se doblara suavemente para señalar que esa mujer no pertenecía del todo a este mundo. Tras su muerte, el cuerpo de Santa Teresa fue enterrado con humildad en el convento de Alba de Tormes, donde aún reposan sus restos. Pero su historia no se quedó allí. Pocas semanas después de su fallecimiento, comenzaron a circular testimonios extraordinarios. Monjas que decían haberla visto en sueños, enfermos que afirmaban haberse curado tras invocarla, personas que sentían su presencia en los conventos donde había fundado. Incluso sus hermanas carmelitas contaron que al exhumar su cuerpo, lo hallaron incorrupto, con un perfume inexplicable que salía de sus manos. Las autoridades eclesiásticas comenzaron una investigación. A los pocos años, su fama de santidad era imparable. En 1614 fue beatificada, y en 1622, apenas 40 años después de su muerte, fue proclamada santa por el Papa Gregorio XV. Pero la proclamación que cambiaría la historia llegaría mucho después, en 1970, cuando el Papa Pablo VI la declaró doctora de la Iglesia, la primera mujer en alcanzar tal título. ¿Qué significa esto? Que sus escritos no son solo edificantes o inspiradores, sino que poseen una profundidad teológica digna de los grandes doctores. San Agustín, Santo Tomás, San Juan de la Cruz, todos hombres. Hasta ella, una mujer, sin formación académica, que desde la celda de un convento trazó con palabras ardientes los caminos del alma hacia Dios. Pero el legado de Teresa no se quedó en la mística. Influyó también en la cultura, en la literatura, en la psicología. Autores como Miguel de Unamuno, Edith Stein, Jacques Maritain, incluso filósofos como Henry Bergson, reconocieron haber sido tocados por sus textos. El neurocientífico Ramón y Cajal, agnóstico convencido, dijo tras leer Las Moradas que esa mujer tenía más lucidez que muchos catedráticos de lógica. Y es que su lenguaje, aunque místico, no era oscuro. Era transparente, dolorosamente humano. Decía cosas como: la oración no es otra cosa sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. No se puede explicar con más claridad lo que muchos doctores no logran decir en libros enteros. A lo largo de los siglos, muchas almas atribuidas a la mística han sido objeto de sospecha o relegadas al olvido. Pero Teresa resiste. No solo por lo que vio, sino por cómo vivió. Por la coherencia brutal entre lo que enseñaba y lo que hacía. Por su entrega sin matices. Por su capacidad de amar en medio del sufrimiento. Y sin embargo, hay un detalle final que muchos desconocen. En 1975, durante la restauración de uno de los antiguos conventos
fundadora, gobernante, estratega, escritora, polemista, confidente y, en el fondo, profeta. Muchos piensan en ella como en una santa lejana, elevada por la contemplación. Pero los testimonios de quienes la conocieron describen a una mujer cálida, de risa fácil, que contaba anécdotas divertidas a sus hijas en el refectorio, que cocinaba cuando era necesario, que sabía leer el corazón de quien tenía delante. Era dura cuando tenía que serlo, sobre todo consigo misma. Pero también era dulce. Y cuando hablaba de Dios, lo hacía como quien habla de alguien que acaba de salir de la habitación. A lo largo de su vida fundó 17 conventos de carmelitas descalzas y colaboró con la reforma masculina a través de su amistad con San Juan de la Cruz. Pero más allá de esas fundaciones, lo que fundó fue un estilo, el de vivir la fe sin adornos, sin máscaras, sin miedo. El de mirar a Dios cara a cara y dejarse mirar. El de vivir como si cada instante fuera eterno. Sus obras siguen siendo estudiadas, sí, pero sobre todo siguen siendo vividas. Porque quien abre el libro de la vida o las moradas no se encuentra con un tratado abstracto, sino con una voz que atraviesa los siglos y te habla directamente al corazón. Una voz que no juzga, pero tampoco acaricia superficialmente. Una voz que arde. Y si aún hoy su influencia permanece, quizás se deba a que, en el fondo, Teresa no quiso fundar nada para sí. No buscó reconocimiento, ni fama, ni siquiera consuelo. Solo deseaba una cosa, que repitió hasta el final. Solo Dios basta. Esa frase, tan repetida hoy en pulseras, estampas o redes sociales, fue para ella más que un lema. Fue una convicción ganada con lágrimas, con renuncias, con noches oscuras del alma. Porque Teresa también dudó, también se sintió sola, también se desesperó. Y sin embargo, nunca se soltó de la mano de aquel que la había llamado. Su espiritualidad no nació de un cielo fácil, sino de un combate diario. De haber visto el infierno y no haberse rendido al miedo. De haber experimentado el cielo y no haberse vuelto orgullosa. De haber atravesado el silencio de Dios y seguir confiando. Y eso es lo que más impacta. Que una mujer del siglo XVI, analfabeta en filosofía, sin estudios teológicos, acosada por enfermedades, vigilada por la Inquisición, haya podido decirle al mundo, sin alzar la voz, las verdades más grandes con las palabras más sencillas. Verdades como: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Ese poema, que escribió casi como un suspiro en uno de sus cuadernos personales, ha sido repetido por millones de personas en momentos de angustia, enfermedad, pérdida o fe tambaleante. Porque en el fondo, Santa Teresa no quiso enseñarnos a volar, sino a amar desde la tierra, con los pies manchados de polvo y el alma llena de cielo. Hoy, más de 4 siglos después, se conserva su corazón incorrupto. Está en una urna de cristal, expuesto en el convento de Alba de Tormes. Muchos acuden allí para verla. Pero lo que pocos saben es que ese corazón tiene una herida. Una incisión visible, fina, profunda, que atraviesa el órgano físico. Los médicos que lo analizaron en el siglo XX no lograron explicarla. No hay cicatriz quirúrgica, ni rastro de intervención humana. Y sin embargo, está allí. Como si, efectivamente, un dardo invisible lo hubiera atravesado en vida. ¿Fue un milagro? ¿Una señal? ¿Una prueba silenciosa de aquello que ella siempre dijo? No lo sabemos. Pero al mirarlo, uno recuerda sus palabras tras el éxtasis de Toledo. Duele, pero es un dolor que no quiero que se acabe nunca. Y entonces, uno comprende que Teresa no vivió para sí, que su herida fue para nosotros, que su fuego sigue ardiendo, que su palabra sigue viva, y que en un mundo que corre, grita y olvida, su voz susurra, desde la celda, desde el silencio, desde la eternidad. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero.